3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Giovanni Alvarado Salazar. Mi nombre es Alexis Rincón. Y yo soy Liliana Urias. Y nosotros les vamos a hablar sobre el sistema límbico. Las principales estructuras que conforman son la amígdala, el hipocampo, la corteza del cíngulo, trígono cerebral, septum pellucidum y cuerpos mamilares, cada uno con funciones interconectadas, pero incluye partes filogenéticas antiguas de la corteza cerebral, que obedecen a funciones muy básicas del ser humano, mismas que se encuentran ligadas a la supervivencia del mismo, y necesidades de comportamiento alimenticio, además de una respuesta inmediata ante situaciones de agresión, huida, pelea o expresión autónoma, es decir, cuando el sujeto no tiene conocimiento explícito de la emoción que se refleja en su expresión facial, además de conductas endocrinas y a una respuesta sexual. Waxman nos dice que el sistema límbico recibe señales de muchas partes de la corteza y contiene áreas multimodales de asociación donde diversos aspectos de la experiencia sensorial se unen para formar una sola experiencia. A continuación, les hablaré sobre el septum pellucidum. Es un núcleo de la línea media y tiene la forma de una lámina del tejido membranoso que cubre desde el cuerpo calloso hasta el fornix. Este se encuentra en el polo anterior de la corteza cingulada, donde varios fascículos de fibra se conectan entre el septum y los cuerpos mamilares, y en esta imagen podremos observar marcado con la línea azul y los cuerpos mamilares con la línea rosa, con la amígdala y el hipocampo. En esta imagen podremos observar que se encuentra marcado con la línea azul, donde varios fascículos de fibra se conectan entre el septum y los cuerpos mamilares, con la amígdala y el hipocampo. Estas conexiones forman el anillo límbico. En esta imagen podremos observar el septum pellucidum marcado con la línea azul, los cuerpos mamilares muy de cerca con la línea roja, la amígdala por debajo en forma de cereza marcada con la línea roja y el hipocampo en color morado. Considerando sus principales funciones, las que consisten en facilitar la integración y sincronización sensorial, encargados de determinar cómo nuestros cuerpos procesan la información que recibimos de nuestros sentidos y cómo respondemos de forma ordenada. Como ejemplo, podemos hacer referencia al desarrollo de actividades académicas, habla y lenguaje, habilidades sociales y de comunicación de alto orden. Hablemos de la amígdala cerebral, su estructura y sus funciones. Sorpresa, miedo, angustia, afecto, cariño, alegría, excitación, todas estas palabras denotan diferentes emociones que sentimos día con día. Se trata de reacciones que tenemos ante estímulos que pueden provenir tanto del exterior, por ejemplo, ver una araña, un bebé o que te comuniquen una buena noticia, como del interior de la persona, un pensamiento o un recuerdo, o que te haga sufrir o sentirte feliz. Dichas reacciones a nivel cerebral dependen de una serie de circuitos que son capaces de organizar y poner en conexión la percepción y la emoción, siendo el principal sistema encargado de ello el sistema límbico, y dentro de este sistema siendo la amígdala uno de sus núcleos más principales. ¿Qué es la amígdala? La amígdala es una estructura subcortical situada en la parte interna del lóbulo temporal medial. Este elemento posee conexiones con la gran mayoría del encéfalo, siendo un núcleo de especial relevancia que puede afectar el conjunto del sistema nervioso y en la funcionalidad del mismo. Se trata de un elemento clave para la supervivencia, debido a que su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondiente a estas, provocando una respuesta a nivel fisiológico o la preparación de una respuesta conductual. Asimismo, se encarga de conectar las áreas que notan la expresión somática de la emoción y la corteza cerebral encargada del sentimiento consciente, con lo que posee un papel de gran relevancia en la valoración del significado emocional de las experiencias. La amígdala es, pues, el principal núcleo del control de las emociones
y sentimientos del cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. Sus conexiones no solo producen una reacción emocional, sino que debido a su vinculación con el lóbulo frontal, también permite la inhibición de conductas. La amígdala se compone de varios núcleos agrupados e interconectados, los cuales se describirán a continuación. El núcleo lateral. Esta es la parte de la amígdala que recibe la información proveniente de nuestros sentidos, vista, olfato, tacto, oído y gusto, así como el dolor. Esta área vincula el estímulo neutro con el estímulo que daña. El núcleo basal. Esta zona de la amígdala recibe información de muchas otras áreas y se encarga de recopilar claves sobre el contexto en el que sucede el peligro. Así, podemos tener miedo de pasar por una calle donde en el pasado nos correteó un perro o nos atacaron. Además, envía datos a áreas del núcleo estriado que controlan comportamientos llamados instrumentales, o qué hice yo para que hiciera probable o apareciera el peligro. Una lesión en el núcleo basal o en el núcleo lateral eliminaría las reacciones de sobresalto que ya han sido aprendidas. El núcleo central. Esta es la parte encargada de mandar las respuestas necesarias. Se conecta con regiones del tronco cerebral, controlando la expresión de respuestas de miedo como inmovilización y reacciones endócrinas y autónomas. Está demostrado que, si se produce una lesión en el núcleo central de la amígdala, los signos de miedo disminuyen ante estímulos que previamente se conocen que podrían ser peligrosos. Por ejemplo, sin esta parte de la amígdala, la persona no tendría la posibilidad de reaccionar ante algún peligro. Si un animal lo ataca, no reaccionaría al correr. Además, el individuo tendría dificultades para aprender que los elementos son nocivos y que debe de temer. Las células intercaladas. Estos son los grupos de neuronas GABAérgicas y tienen una función inhibitoria, es decir, controlan la actividad de los núcleos basales y laterales, calmándolos cuando están demasiado excitados. El núcleo medial es esencial en las conductas emocionales innatas, recibe información del bulbo olfatorio y transmite esta información olfativa a los núcleos hipotalámicos, que se relacionan con la reproducción y la defensa. Como se puede apreciar, la amígdala es una de las partes tan importantes del sistema límbico. Es donde se producen las emociones primarias para que el ser humano se encuentre en alerta ante momentos de peligro y huida. Es, pues, el núcleo central de emociones del ser humano, puesto que abarca desde el aprendizaje emocional, huida, memoria y regulaciones de la conducta sexual. Ok, yo les voy a hablar un poco acerca del fórnix. Es la materia blanca ubicada en la zona media de los hemisferios cerebrales. Sus componentes se localizan en ambos lados si se visualiza el encéfalo con un corte sagital del cerebro y se conectan entre sí. El fórnix actúa como el tracto de salida principal del hipocampo, formando un arco alrededor del tálamo y conectando los lóbulos temporales mediales con el hipotálamo y de un hemisferio a otro. En una formación en C, como se puede apreciar aquí, de la área central del encéfalo. También tiene un importante papel en la retención de los recuerdos. Algunos autores consideran que es de suma importancia para el funcionamiento cognitivo. El fórnix es muy fácil de localizar en una neuroimagen transversal. De igual manera, en muchas ocasiones suele ser pasado por alto. La estructura se pasa por alto con frecuencia en los estudios clínicos de rutina. Ciertos procesos patológicos muestran una predilección por la participación del fórnix, mientras que en otras su participación es un hallazgo raro, pero reconocido. Tener conocimiento acerca de sus condiciones puede ayudar a su reconocimiento en alguna patología y su relación con ella. Y les voy a hablar un poco de la estructura y formación y funcionamiento del fórnix. Comienza su formación por las fibras de salida del hipocampo, en la salida inferior del esplenio de la cola terminal del cuerpo calloso, que sería esto de acá. La sustancia blanca de la terminal se separa del hipocampo y pasa a la corteza del fórnix ipsilateral. La curvatura en C por la parte inferior hacia arriba y adelante del cuerpo calloso, cerrándose en una curva más cerrada. Hay fibras cruzadas que se unen a la comisura del fórnix o también llamada comisura del hipocampo. Pasando ese punto, los pilares posteriores se fusionan para dar como resultado la formación del cuerpo del fórnix.
En la parte superior del tercer ventrículo, a la altura del agujero de Monro, de nuevo el fornix se divide pasando por debajo y posterior a la pared lateral de este mismo ventrículo para finalizar en el prosencéfalo basal y el hipotálamo. A nivel de la columna anterior, la forma del fornix se segmenta de manera que reflejan las partes de origen del hipocampo. Las fibras que pasan por delante de la comisura anterior son las que se originan en la capa de células piramidales del hipocampo. Estas pasan por las columnas para terminar el área septal y el prosencéfalo basal. De esta manera, podemos ver que el fornix trabaja de manera directa y continua con la fimbría. La fimbría es el paquete de fibras piramidales del hipocampo que se continúa con los pilares del fornix, las cuales en algunas ocasiones estas estructuras las nombran fimbría fornix. Aunque los fornices izquierdo y derecho están separados durante gran parte de su curso, la fusión de los dos fornices a nivel del cuerpo fornicial forman un tracto comisural importante en la línea media. Con esto podemos deducir la inusualidad del fornix, ya que puede clasificarse como una comisura o como un tracto de proyección. El hipocampo participa en la consolidación de memoria a corto plazo para generar recuerdos a largo plazo, función en la que cuenta con la participación de amplias regiones de la neocorteza. El hipocampo es una estructura en forma de caballito de mar, presentada en la porción medial del lóbulo anterior, y en esta imagen podemos observar la similitud anatómica del hipocampo y un caballito de mar. En estas tres imágenes podemos observar el hipocampo, señalada con las flechas rojas, el cual se encuentra dentro del sistema límbico y cumple con funciones cruciales para la solución de problemas espaciales y de la memoria. En la imagen inferior derecha podemos observar la región del asta amonus, o cornus ammonis por sus siglas. Esta imagen nos permite una visión más completa de la formación del hipocampo en forma de C. Su división en varias zonas de células piramidales que se llaman regiones CA, o cornus ammonis. La región CA1 y CA4, estas estructuras señaladas con flechas azules, se encuentran en íntima conexión con la corteza en la formación hipocampal de la sección coronal. La región CA1 son particularmente sensibles al daño isquémico y sus contrapartes en la región CA3 son sensibles a daños provocados por niveles elevados de cortisol. El daño sobre las células piramidales en ambas regiones han sido causado por isquemias y por niveles elevados de corticoides y es sinérgico. Tiene afecciones más fuertes que si solo fuera afectada una sola área. En la imagen inferior izquierda podemos observar más claramente la circunvalación dentada señalada con las flechas amarillas y el cuerpo del fornix señalado con flechas verdes. En este par de imágenes del corte sagital, lateral y ventral respectivamente, podemos observar al hipocampo en color morado, justo con la amígdala en color rojo y su conexión con el fornix en color gris. En la sinapsis del hipocampo, donde una parte del cerebro representa un importante papel en la memoria y puede tener una función importante en el aprendizaje asociativo, ya que el hipocampo está asociado a la memoria episódica en función de la edad. En la gente mayor se observa una activación del hipocampo izquierdo y derecho, mientras que en la gente más joven únicamente se observa la activación del hipocampo izquierdo. La potenciación a largo plazo depende de la presencia de receptores. Hay evidencias de neurogénesis postnatal en el giro dentado del hipocampo y se ha sugerido que la tasa de generación de neuronas nuevas en esta región crítica puede acelerarse en un ambiente enriquecido. Además, se sigue debatiendo el número de neuronas nuevas que puede producirse dentro del cerebro humano adulto. La existencia de estas células precursoras puede sugerir estrategias para la restauración de funcionalidad episódica. La existencia de estas células precursoras puede sugerir estrategias para la restauración de funcionalidad después de lesiones del sistema nervioso central. Este es un área de investigación intensa. La neurogénesis en el cerebro adulto. Hasta hace pocos años se creía que la neurogénesis, es decir, la generación de neuronas, solamente ocurría durante la gestación. También se creía que la cantidad de neuronas con las que nacíamos se mantenía hasta los 35 años, edad en la que comenzaba a degenerarse y a morir como parte del proceso natural del envejecimiento. Sin embargo, hallazgos recientes
confirman que en el cerebro humano adulto sigue ocurriendo la neurogénesis, concretamente en el bulbo olfatorio y en el hipocampo, implicado en la memoria. Pero estos son estudios que continúan en investigación. Ok, chicos, por nuestra parte fue todo y esperamos que nuestra información le haya sido de utilidad en su siguiente trabajo. Muchas gracias. Estoy convencida que nadie se merece más esto ¿Qué? que tú. ¡No!